buenas noches, bienvenidos a El Salvador en esta hermosa noche de jueves para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar conversando con nuestros invitados de todos los jueves sobre diferentes temáticas. Vamos a tener la presencia de Ramón Villalta en el estudio número 2 de Canal 33, conversando sobre las acusaciones que se han vertido en torno al ISD. Y es que déjenme comentarle que en algún momento se han determinado por parte del señor fiscal general de la República, quien ha señalado una posible campaña en contra de su reelección. El señor Ramón Villalta nos va a contar un poquito más al respecto esta noche. Vamos a hablar también sobre las aclaraciones que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia luego que en algún momento se hayan planteado sendas acusaciones por parte del Ejecutivo en torno a no obtener los suficientes fondos necesarios, 900 millones de dólares, para combatir, entre otros rubros, la seguridad o inseguridad de nuestro país. Llámelo semánticamente como usted quiere. Parte de la agenda de esta noche que pretendemos desarrollar. Esa es nuestra propuesta, con gusto, para darle la bienvenida y abordar este tema con gusto. Le damos la bienvenida nuevamente acá en estudio de Canal 33, 8 en punto, a don Mauricio Meyer. Don Mauricio, un placer tenerlo acá, ya nos hacía falta, señor. Muchas gracias, Sergio, por haberme esperado 6 semanas. No, aquí lo esperamos, pero no nos esté acostumbrando, por favor. Estamos pasando lista, con gusto, en el estudio. Le damos la bienvenida también al doctor Oscar Godoy. Doctor, buenas un placer tenerlo en su casa. Un saludo. Gracias. Más adelante se incorpora don Dagoberto Gutiérrez y por supuesto también Ramón Villalta. Arrancamos saludando como todas las noches a quien hace posible este primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, ya lo habíamos adelantado, ya en segundos le vamos a dar, ya lo podemos hacer, perfecto, me comunican. Con gusto, señores, le damos la bienvenida en el set número 2 de Canal 33 a don Ramón Villalta. Vamos a hablar antes, bueno, me indican que todavía no está listo, vamos a hablar sobre el tema de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Don Mauricio Meyer, arranco con usted conociendo un poquito acerca de lo que la Sala de lo Constitucional esbozó en torno a sendas de denuncias o acusaciones que el Ejecutivo ha realizado en torno a haber detenido como medida cautelar la implementación o la ubicación de títulos valores en el extranjero para la adquisición de 900 millones de dólares, de los cuales estaba desarrollado dentro de este segmento la posibilidad
de vigorizar el engranaje de combate a la delincuencia. La Sala de lo Constitucional publicó el día de ayer un comunicado en el cual se desvincula completamente de esto, señalando puntualmente y tajantemente de que no hay ninguna razón por la cual el Ejecutivo no pueda contratar otros empréstitos bajo la nueva composición política y aritmética política que tiene hoy por hoy la Asamblea Legislativa. Acá la tenemos, me permito leerla rápidamente. Publicación del listado de deudores lo puede hacer sin ningún tipo de inhibiciones, le dice la sala. Nosotros no le estamos diciendo que no lo haga porque en algún momento se le acuñaba de que se trataba de proteger desde este órgano jurisdiccional a todos los empresarios que en algún momento no habían pagado los impuestos correspondientes y trataban de evitar estos yendo a otras instancias como la Sala de lo Contencioso Administrativo o apelando en las instancias del Ministerio de Hacienda. Por un ejemplo sería la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es prácticamente en el cual descansa este comunicado, entre otros temas, porque aborda también el tema del FONAT, pero no nos vamos a extender. ¿Cuál es su opinión? Porque en algún momento se le dice, no señores, nosotros no tenemos nada que ver con el combate a la inseguridad o delincuencia en este país, está en la indelegabilidad de las funciones, como la Constitución lo dice. Por favor. Mire, yo creo que todas las personas en el país están tomando mal el enfoque de lo que estamos viviendo en este momento. El gobierno pasó de estar durante un año con una pésima comunicación de lo que hacía y de lo que no hacía. Eso cambió cuando Eugenio Chicas llega a la posición de comunicador del gobierno. No hay que negar que los 5 años que Eugenio Chicas fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el tribunal se caracterizaba por la forma en la cual él comunicaba. Eso ha cambiado en los últimos 2 meses cuando Eugenio Chicas ha llegado. Torpemente, el Departamento de Comunicaciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha caído en el juego de la izquierda, ha caído en el juego del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando esta es una institución que se debe de respetar como se respeta en cualquier país, sus resoluciones no tienen por qué ventilarse públicamente, no tienen ellos por qué sacar en los periódicos estos comunicados y esta justificación. Señor, esto es lo que nosotros decidimos y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pero torpemente, al igual que la empresa privada de este país, no se ha dado cuenta que están jugando, como la gente coloquialmente dice, capirucho con la NEP, con FUSADES y ahora con la Sala de lo Constitucional. ¿No cree usted, don Mauricio, que era justo, necesario, adecuado y preciso desmarcarse de cualquier señalamiento? Y le comento por qué. Porque en algún momento la posición o articulación de argumentos puede mover la indignación o repudio popular de las masas. Y yo le planteo que en algún momento una familia que le arrebatan la vida de un ser querido puede pensar que en efecto los responsables de esto es la sala y no el señor presidente o viceversa. ¿No cree usted, como dijo Sidney Blanco, que salió al paso diciendo, yo me siento amenazado, mi vida, como cuando mataron a los jesuitas que andan diciendo por ahí, maten, hagan patria, maten un cura? Sí, pero mire, si cada vez que la Sala de lo Constitucional va a dar una resolución, va a tener que explicar el por qué la ha dado, esto va a ser un círculo vicioso de no terminar. Es como ahora. Ahora hay hasta procesiones para ir a la Sala de lo Constitucional de todos los ciudadanos. Todo el mundo quiere ir a la Sala de lo Constitucional a poner recursos. La sala no va a tener tiempo para recibir tantos recursos. Mire, las batallas se ganan comunicacionalmente y las peleas son políticas. El problema es cuando usted pierde políticamente y comunicacionalmente. Y en el balance, la empresa privada, la Sala de lo Constitucional, están perdiendo la guerra de la comunicación. ¿Por qué? Porque la izquierda ha sido siempre muy inteligente para pelear comunicacionalmente. La derecha siempre ha tenido ese problema, esa debilidad de no saber comunicar, a pesar de que siempre se ha dicho que ahí es donde están las personas pensantes, pero desafortunadamente, para mi gusto, para mi criterio, lo que la sala ha hecho no es correcto,
porque no tiene por qué dar explicaciones. Sencillamente ellos comunican, claro, la izquierda representada en el gobierno, porque hay que decirlo de una sola vez, ¿verdad? Todos los funcionarios, o su 90% de funcionarios son exguerrilleros, son personas que saben cómo se utiliza la comunicación política y de masas, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sala ha caído en un juego tonto, porque no tienen verdaderamente una forma. Imagínense que cayeron todavía, y viendo el comunicado, defendiéndose, diciendo que no tienen 70 asesores, etcétera. No tienen por qué explicarlo. Ellos son la sala, son la Corte Suprema de Justicia. Eso sería como ir a preguntarle al presidente que cada vez que hace una cosa, explíquenos por qué, pues. Pero ¿no cree usted que en algún momento el que cae otorga, don Mauricio? Es que ese es lo que... ¿No cree que le están trasladando la presión? Si en algún momento está el tema de asesores enfrente en la asamblea y le dicen, pero mire, la sala, la que en algún momento nos daña, la que está resolviendo, también tiene tantos no asesores, porque la gente malinterpreta, Claro. son resolutores. Claro, Son claro. precisamente la gente que formula las resoluciones. Miren, el tema de lástima que el tiempo, cuando ustedes discutieron esto de los asesores, yo no estuve, pero creo que es un tema que vale la pena tocar, porque verdaderamente hay un problema dentro de los asesores de la Asamblea, que no son como dicen 84, son 560 asesores. Sí. Eso es lo que la gente no ha entendido, pero posiblemente en el siguiente bloque podamos ver esto. Perfecto. Doctor Godoy, ¿cuál es su opinión? ¿Usted está de acuerdo con don Mauricio que la sala está cayendo en un error? Coincido bastante con Mauricio. Mauricio ha planteado que este es un asunto de comunicación y que requiere cierta experticia en su manejo. No debemos olvidar que la política, que esencialmente es razón, también es emoción. Y en este caso, cuando la sala dicta la medida cautelar para no activar los 900 millones de dólares, causa una emoción terrible en el presidente de la República y en los dirigentes del partido. Es una emoción que se puede traducir como frustración política. Y todos sabemos de que la frustración produce agresión, ¿verdad? Eso lo dicen los diferentes modelos analíticos que estudian la violencia. Y ante este sentimiento de frustración, la respuesta del presidente y algunos dirigentes es atacar a la sala, haciendo un burdo señalamiento de que es por ella que no va a haber seguridad, ¿verdad? Una falacia discursiva que uno no la cree y que la gente, por muy sencilla que parezca, tampoco la cree, ¿verdad? Porque si algo tiene esta ciudadanía nuestra es que ha crecido en cultura política en los últimos años y ya no la engañan tan fácilmente los discursos. El presidente y algunos funcionarios de su equipo han atacado a la sala y la sala, por su parte, no necesita defenderse, porque ante cada ataque contra la sala y lo constitucional, desde la sociedad civil se oyen voces suficientes, voces connotadas y voces que tienen un prestigio que permite que la gente sepa a qué lado inclinarse en esta polémica. El error, y lo voy a llamar así también como lo hace Mauricio, es que la sala le contesta al presidente y a los funcionarios. Y yo creo que desde la sala de lo constitucional, contestar la arenga, contestar la consigna ideológica, es un error, porque la sala tiene un prestigio suficiente que basta para que la arenga suene sola y que no tengan que preocuparse por estarle respondiendo al gobierno. Lo que sí debe hacer la sala, con todo el tecnicismo que eso implique, es informar a la ciudadanía sobre su desempeño en una especie de rendición de cuentas de cómo procesa los expedientes y cómo dicta sus resoluciones, pero nunca para justificar en una manera explicativa al presidente de la República, porque está claro que hay una separación grande entre la altura de estadistas que debería esperarse de un presidente y la altura incuestionable que tienen los magistrados de la sala. En ese sentido, la sala no debe hacerle tantas concesiones políticas a quienes arengan contra ella, precisamente porque puede caer en un debate infructuoso.
infructuoso porque la pretensión desde la Presidencia de la República es simplemente atacar. Y la sala tiene un discurso académico, un discurso técnico, un discurso de razón jurídica que nunca va a conciliarse con la polémica ideológica. Ok, hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención de lo que usted acaba de decir. Tienen una calidad de estadista. ¿Usted cree que en algún momento la sala, por lo que usted menciona, está subiendo al presidente de la República al contestarle a una categoría que no se merece? Uno. Y dos, usted se refirió en que la política es un asignamiento de intereses, pero también de emociones. ¿Sí? ¿No cree usted que en algún momento alguien por alguna emoción cree que la sala les está arrebatando la vida por no darle y van y atentan contra miembros de la sala? Sí, yo no creo eso, porque yo hablo mucho con la gente abajo y la gente no se cree el cuento. La gente está ensimismada en una crisis terrible de seguridad y la gente sabe de que este gobierno y el anterior recibieron millones y millones de dólares por la vía de préstamos y por la vía de deuda a través de bonos, y no llega nada de eso abajo. Decir que el dinero era para eso, porque hay un juego terrible en la comunicación. Se dice que los 900 millones eran para seguridad, pero después dicen que solo eran 100 millones para seguridad. Cuando en países como el nuestro uno sabe de que por cada dólar que tiene el gobierno apenas 10 centavos le llegan al pueblo. Entonces la gente no se cree eso. Yo creo que la emoción está en otro nivel porque la cantidad de dinero que se esperaba puede frustrar la activación del gobierno para el próximo proyecto electoral. Perfecto. Señores, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros que esta noche tenemos mucho que ofrecerles a todos ustedes. Pausa, volvemos. Perfecto, El Salvador, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. En este segundo segmento, ya lo habíamos dicho, vamos a abordar en alguna medida sobre los señalamientos que el fiscal general de la República ha realizado en torno a una posible campaña en contra de su reelección. Un canal del gobierno que en algún momento hizo algún tipo de publicaciones, se dice en algún rotativo que se mandó a pedir información de este y que por tal razón se creía que el gobierno desde el Ejecutivo se estaba promoviendo la no reelección del fiscal general de la República. Esta mañana en un rotativo el señor Paolo Luber abiertamente y sin ningún tapujo dio las razones por las cuales no se debe de reelegir al fiscal general de la República, pero también el señor Ramón Villalta esboza en sus redes sociales, y yo quisiera partir de esto y que ustedes me acompañen, precisamente donde él manifiesta: el fiscal llama campaña sucia por pedir su no reelección. Somos personas y por lo tanto el origen y fin de la actividad del Estado somos ciudadanas y ciudadanos y por tanto electores de nuestros representantes en el gobierno. Así nos asiste el derecho de exigir a la Asamblea Legislativa como órgano elector de segundo grado a no reelegir al fiscal general por no cumplir con sus obligaciones constitucionales de investigar los delitos, por favorecer a los imputados pidiendo sobreseimientos, exoneraciones de responsabilidad civil o disminución de pena. La Asamblea Legislativa debe elegir un nuevo fiscal. Exijamos a los diputados y diputadas la no reelección del fiscal. ¿Qué opinan? Pregunta Luis Martínez. Sorprendente, Canal 10 en campaña sucia. ¿Será una campaña oficial? Meditó el señor fiscal general de la República, el licenciado Luis Martínez. No más Martínez, diputados y diputadas, no reelección del fiscal general de la República, sintéticamente en lo cual esboza esta acusación. Para conocer un poco más sobre este tema, en estudio número 2 de Canal 33 nos acompaña, con gusto le damos la bienvenida a don Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia. Don Ramón, muy buenas noches, un gusto. Buenas noches, Sergio, y gracias por la invitación. Cuénteme, don Ramón, ¿en qué consiste, dónde descansan las razones por las cuales usted abiertamente solicitó en este canal de televisión local, que por supuesto es parte del Ejecutivo, que no se reelija al licenciado Luis Martínez como fiscal general de la República? Adicionalmente,
usted ha pedido que se le procese bajo un juicio, bajo un proceso de antejuicio por existir elementos de formación de causa. Cuénteme. Bueno, en primer lugar debo de aclarar que yo fui invitado a una entrevista en Canal 10 de televisión en Agenda Ciudadana, en la cual tuve la oportunidad de expresar nuestra opinión, nuestro análisis acerca del proceso que se lleva de CEL-ENEL, en el que somos una opinión muy diferente de la que expresa FUSADE, de la que expresa ANEP y de la campaña mediática que ha estado haciendo el diario de hoy, la prensa gráfica. En el marco de estos casos, obviamente nosotros hemos expresado nuestra inconformidad del desempeño que el fiscal general de la República está teniendo. Y como de este caso se derivó en buena medida el caso de Francisco Flores, también en este caso hemos sido testigos oculares en el desempeño que el fiscal ha tenido acerca del incumplimiento de la investigación del delito de lavado de dinero y en la no presentación de muchos de los requerimientos que el juez séptimo de instrucción le ha estado solicitando. Hemos sido testigos del desempeño del fiscal general de la República, de otros casos en los que él ha iniciado el proceso judicial y sin haber presentado ningún elemento de la investigación de este tipo de casos, ha pedido sobreseimiento definitivo, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del señor Enrique Raiz. Y hemos visto en otros casos en los que el fiscal también ha estado pidiendo no solo la exoneración de la responsabilidad civil, sino en otro la disminución de pena. En este sentido, nosotros, haciendo un análisis del desempeño que el fiscal ha tenido, hemos, como ISD y ahora acompañado por organizaciones que integran el movimiento de ONG de Desarrollo Solidario de El Salvador, MODES, organizaciones como SECADE, las redes comunitarias de medios de comunicación y otras entidades que se van a estar sumando, y muchas personas que en las redes sociales ya se están sumando, hemos iniciado esta campaña por la no reelección del fiscal, y lo hacemos sustentados en que esto no es una campaña sucia como lo quiso señalar el señor fiscal, como personas que somos, como origen y fin de la actividad del Estado, como electores que somos, como ciudadanos, que elegimos a nuestro representante en la Asamblea Legislativa, a quien corresponde, por medio del mecanismo de segundo grado, elegir a estos funcionarios, son a quienes nosotros le tenemos que dirigir si tenemos un descontento, una inconformidad del desempeño de un funcionario que a la Asamblea le toca elegir, y por lo tanto tenemos que exigirle que no lo reelijan. Pero no es una campaña sucia originada ni impulsada por el medio de comunicación oficial. Yo debo de, en este sentido, manifestar con claridad, esa es absolutamente nuestra responsabilidad, considerándolo como un derecho. Don Ramón, antes de compartir con usted algo muy importante esta noche, ¿cómo es que se da precisamente el aporte de este afiche, si le podríamos decir, que yo compartí en este canal de televisión? Porque en algún momento, es decir, existen como posiciones encontradas, que un canal de televisión haya presentado este afiche. De pronto alguien se pregunta, mire, correcto, el que usted tiene en su mano, ¿cómo es que se dio a conocer? Y la otra posición encontrada, porque debo de decirlo honradamente, es ¿cuál es el problema que se presenta? Es decir, ¿qué es lo que causa escozor de todo esto? Es exactamente lo que estoy haciendo en este momento, lo que hicimos en Canal 10. Mostrarlo a la cámara cuando yo explicaba nuestra inconformidad de la reelección que puede haber de este fiscal general de la República. Por lo tanto, mostrar un afiche producido por ISD, manipulado porque cuando el fiscal general de la República lo presenta, elimina el logo de ISD, no lo presenta completo tal como lo estoy mostrando, porque es exactamente esta misma hoja que estoy mostrando en este canal la que mostramos en Canal 10. Por lo tanto, yo creo que allí hubo una manipulación de parte del señor fiscal para acusar a un canal oficial. Lo que es importante, más allá de la acusación que hace el señor fiscal, es dejar claro que no es responsabilidad en absoluto de este canal oficial que transmitió, tal como lo está haciendo en este mismo momento a través de este programa, Canal 33.
lo que es importante es señalar que aquí está habiendo una serie de hechos en los que la responsabilidad constitucional del fiscal general de la República no la está cumpliendo. No es posible que en un caso que ya ha sido ventilado en un juzgado de instrucción y en la que el juez de instrucción, estoy hablando del caso Selenel, en el que determina que hay elementos necesarios para que pueda pasar a la fase de sentencia, venga el fiscal general de la República, se ponga de acuerdo con la defensa y de manera paralela presenten casi al mismo tiempo un escrito para pedir una audiencia de revisión, una audiencia especial para la revisión del acuerdo marco, con una sola intención de buscar mediante este mecanismo de una audiencia especial solventar, resolver y dejar prácticamente en libertad a los imputados del caso Selenel antes de llegar a la vista pública, cuando es en el procedimiento de la vista pública donde se tendría que alegar o presentar los alegatos acerca del contenido. Ok, tengo un par de problemas acá, ya voy a retomar el contacto con don Ramón Villalta, el cual pido obviamente las disculpas del caso, pero tenemos en alguna medida problemas técnicos. Yo quiero compartir con ustedes, don Mauricio, don Oscar, amigos televidentes, y por supuesto ustedes que me opinen en las diferentes redes sociales, antes nuevamente de volver con don Ramón Villalta. Una publicación que un rotativo realizó este día, y es que manifiesta algo así como Fiscalía pacta con atacante de policías para reducirle la pena. En la parte de abajo manifiestan un acuerdo entre el atacante de policías denominado El Triste y la Fiscalía, que permitió que éste recibiera una condena de 1 año y medio de prisión. Los fiscales del caso y los defensores que en algún momento se esbozan sobre este, conocido como El Triste, se pusieron de acuerdo para que el proceso judicial se resolviera mediante la abreviación de un proceso. Existen posiciones encontradas y yo debo de ser honrado, ya le voy a preguntar a don Ramón Villalta más adelante sobre este punto, porque unos me han dicho, señores, y yo en algún momento no pretendo tampoco ni defender al señor fiscal, ni tampoco acusarlo, sino que mi intención es plantear todos los elementos para que usted haga su propia ponderación. Unos me dicen, Sergio, no es posible porque él ha dicho que no va a negociar con delincuentes, pero es que el beneficio penitenciario del procedimiento abreviado está franqueado en la ley. Es decir, él ciertamente no está haciendo absolutamente nada que vaya en contra de la ley, y yo como abogado penalista mal harías si no lo menciono. Entonces, pero sí es importante que yo le mencione las dos posiciones de las cuales se están esbozando. Por favor, sus comentarios. Es que la pregunta que nos tenemos que hacer es bien sencilla. ¿Qué fiscal no ha hecho lo que este fiscal está haciendo? Siempre los fiscales que hemos tenido han tenido testigos criteriados, ya sea por lo que fuera. Este es un fiscal que posiblemente tenga problemas de comunicación o, como muy bien lo decía tal vez hoy por la mañana en un rotativo Paolo Lugers, está sobreexpuesto. Aparentemente su manera de comunicar es lo que le está causando problemas. Pero la realidad es que yo por lo menos siento que es muy difícil, como un ciudadano que no está involucrado en ONGs o en procesos de buscar quién me cae mal de los funcionarios o quién me cae bien. Es muy difícil que cada uno de nosotros como salvadoreños iniciemos un proceso para evitar la reelección de nadie, ¿verdad? Porque al final de cuentas, las elecciones de los funcionarios de este país, vuelvo, repito y concluyo, son políticas. Se ganan, las decisiones se ganan políticamente y comunicacionalmente. Si Iniciativa Social para la Democracia tiene la fuerza suficiente con toda esta cantidad de instituciones que ahora menciona el presidente del Instituto Salvadoreño de la Democracia, de Iniciativa Social para la Democracia, tienen la fuerza suficiente para convencer a los diputados que no se debe reelegir el actual fiscal, eso lo veremos dentro de 1 o 2 meses. Pero yo también quisiera que quitaran a muchos funcionarios que no están funcionando.
y no lo voy a decir para no herir susceptibilidades, pero ¿quién soy yo para pedirlo? ¿Qué quiere? ¿Que me vaya a la sala de lo constitucional para decir que quiten a este? Pues yo puedo empezar a pedir que quiten desde el presidente hasta la ordenanza que esté en la entrada de la Asamblea Legislativa. El proceso tiene que ser lógico, bien pensado y comunicacionalmente bien hecho. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted. Su opinión. Bueno, antes de referirme a lo de Ramón, quisiera hacer un comercial, ¿no? Por favor. Chiquitito. Maquiavelo decía, el que ayuda a otro en la victoria construye su propia ruina. En el segundo comercial, Milán Kundera, en una novela muy buena que se llama La Broma, nos narra la experiencia de otros países donde los intelectuales orgánicos han terminado siendo activistas y terminando hundidos y perseguidos por el mismo sistema al que pretendieron servir y que nunca les benefició. Ahora paso al otro punto. Hay que tener cuidado en el caso de polémicas como esta. El ISD y sus dirigentes son una institución muy prestigiosa con una imagen ganada a pulso en la vida política del país. Han logrado una estatura alta que les ha permitido mucho reconocimiento ciudadano. Sin embargo, a veces la emoción política puede hacer que uno pierda el rumbo. Y la pérdida del rumbo puede mostrarse cuando uno sin querer y sin darse cuenta puede entrar en el juego de las polémicas de poderes al margen de uno, pero donde uno puede estar sirviendo sin darse cuenta. A instituciones como estas, yo siempre les digo, cuando me lo preguntan, por supuesto, de que se mantengan dentro de la razón política y que resistan a la tentación emocional, porque ya hemos visto demasiadas experiencias en las últimas décadas de cómo grandes dirigentes que tenían credibilidad han terminado, algunos procesados, por ejemplo, como el gremio médico, ¿verdad?, que está siendo destituido de los hospitales, quienes sirvieron a la causa y después son maltratados por el régimen. Ese es un cuidado que hay que tener. Más que todo cuando el grupo político al que en el fondo me estoy refiriendo tiene una clara aversión a la academia y no respeta el posicionamiento de ese tipo. Mantenerse en la razón política implica que instituciones como esta incrementen su legitimidad poniendo en su agenda de trabajo no solo un tema que tiene un claro corte ideológico, no solo un tema parcializado, sino que yo esperaría, por ejemplo, que en otro cartel que nos mostrara Ramón también aparezca una protesta por el Chaparral, por Polistepeque, por Terrén, por otros casos de corrupción, porque esa es la crítica que en algunos sectores se está haciendo al ISD, de que se está mostrando muy militante. No lo estoy afirmando, solo lo estoy mencionando tal como me llega. Lo otro es que el ISD debería también tener una posición clara ante el poder público que tiene al pueblo marginado, excluido, al borde del miedo y de la miseria, en una crisis de seguridad terrible, en una humillación permanente por la falta de oportunidades para la gente, y en un contexto en el que mueren miles y miles de personas, y muchos de ellos niños, niñas y adolescentes, y millones de salvadoreños que tienen serios problemas incluso para llegar a pagar la extorsión. Una posición más al centro puede incrementar la legitimidad, evitando la tentación de caer en el activismo. El ISD y sus dirigentes pueden dar mucho más. Mantener la altura y hacerla incrementar sería una buena estrategia. Perfecto, señores. 8 de la noche con 34 minutos. Ustedes y cena. Buen provecho por acompañarnos en 8 en punto. Vamos a una pausa. Volvemos. Estamos de regreso, El Salvador. Mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOB y de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOB y de RL, su banco cooperativo de
Nuevamente con don Ramón Villalta. Don Ramón, las disculpas del caso por un bajón, el voltaje de suministro de energía. Perdimos momentáneamente su participación. ¿Qué opinión le merece? Leí, compartí con todos los amigos televidentes también una publicación de un beneficio penitenciario y planteé las dos posiciones, pos y contra de esta noticia. Por favor. Bueno, yo primero debo de comenzar señalando un poco a partir de los comentarios hechos por los que se encuentran en el set principal. Para nosotros esto no es un asunto personal. Yo no tengo nada personal, ni me cae bien ni me cae mal, no es un asunto personal con el señor Luis Martínez. Sí tengo problemas con el fiscal general porque no está cumpliendo con sus funciones constitucionales. No es un problema personal con Francisco Flores. Este es un asunto de si la institucionalidad en realidad va a funcionar y si superamos de una vez lo que Monseñor dijo en alguna ocasión. ¿Será que la justicia es como la serpiente que solo pica al que anda descalzo? De lo que estamos hablando es de cómo hacemos y cómo garantizamos que mediante mecanismos ordenados, sistematizados y serios ejercemos una labor de control social que nos permita determinar el desempeño que tienen las instituciones y el desempeño que tienen los funcionarios. En vista que el fiscal general de la República es un funcionario electo de segundo grado, electo por la Asamblea Legislativa, la que yo elijo. ¿Quién soy yo? El elector, el que elijo a la Asamblea, para que en mi nombre la Asamblea elija a estos otros funcionarios y aplique mejores criterios en el momento, en el momento de la selección de estos funcionarios. Lo que estamos encontrando nosotros en los procedimientos que se están utilizando, y yo lo he señalado, no solo en los casos de corrupción, es que si usted, y le hemos pedido a la Asamblea Legislativa que proceda con una investigación en cuántos son los casos que este fiscal ha judicializado en materia de delincuencia común, en materia de delitos de crimen organizado, en materia de corrupción, que determine en cuántos de estos delitos ha hecho algún arreglo, ha hecho alguna solicitud de sobreseimiento definitivo, en cuántos de estos ha solicitado exoneración de responsabilidad civil y en cuanto de esto ha pedido disminución de pena. En realidad, como resultado de una investigación, y por eso se lo pedimos a la Asamblea, porque creemos que es quien lo debe de llevar adelante, nosotros lo que hemos estado contabilizando y señalando son una serie de hechos y de casos, no como lo dice el señor Paolo Luer, que estamos encandilados o palabras similares, es que estamos señalando actuaciones evidentemente como esta que ahora usted mismo señaló con el caso de los policías, en los que puede haber el mecanismo legal, pero puede terminar en una tranza. ¿Cómo es posible que la gente y los mismos policías se sigan quejando de que ellos llevan adelante la labor de la captura de delincuentes y finalmente terminan a los 2 o 3 días en libertad y como consecuencia ellos terminan siendo amenazados en su vida particular y muchos de estos fallecidos en el lugar en donde residen? ¿Usted podría ubicar, señor Ramón Villalta, también el caso, como un amigo televidente me comenta acá, del descuartizador? ¿En la misma línea? Bueno, yo creo que hay una serie de casos, como digo, no solo los casos de corrupción, no solo el caso del que estamos hablando. Para nosotros lo fundamental es analizar el desempeño que la Fiscalía está teniendo. Lo que sucede, y yo aquí vuelvo a aclarar, nosotros no actuamos de manera coyuntural, nosotros mantenemos una perspectiva de largo plazo. Construir una sociedad de verdad sustentados en los principios y en la cultura de la democracia. Eso es posible en una visión de largo plazo a 50 años. Venimos trabajando desde el 2000 en esta perspectiva y para ello necesitamos el desarrollo de la institucionalidad y necesitamos la mejora del desempeño de los funcionarios. Y aquí le aclaro al licenciado Godoy, nosotros no controlamos la agenda de los medios. Hemos sido críticos en estos días de cómo la Presidencia de la República, por ejemplo, no quiere dar la firma
para el convenio 169. Sin la firma del presidente del convenio 169, los pueblos indígenas no pueden aspirar que la Asamblea lo ratifique y por lo tanto no pueden aspirar al reclamo de derechos, de acceso a tierra, a salud y a condiciones particulares que los pueblos indígenas tienen. Así como esto, hemos hecho una serie de señalamientos, pero no todos los medios siempre cubren las distintas opiniones en los distintos temas que nosotros estamos Don Ramón, mal haría yo, primero porque usted lo ha citado y segundo porque él me lo pidió. Doctor Godoy, usted le quiere hacer una pregunta a él directamente. Sí, no, felicitar a Ramón precisamente porque esa es la ISD a la que estamos acostumbrados. Una ISD contralora, una ISD que promueve democracia, pero la crítica que yo hacía es el inclinarse demasiado hacia un lado, cuando es cierto que hay que señalar a los funcionarios por su ineptitud, por su negligencia, por su corrupción, pero a los de todos lados, porque hay funcionarios de todo tipo. Por ejemplo, no escuchamos voces reclamando la ineptitud del gobierno en materias esenciales como la seguridad, la extorsión, el homicidio. No escuchamos voces, por ejemplo, del ISD demandando por la ineficiencia de una funcionaria del Ministerio de Salud que mantiene a la gente arrastrándose en el suelo porque no hay camas ni medicinas. Una posición de ese tipo más incluyente para que no parezca una agenda de un lado la que se está promoviendo. Lo otro lado es que, de acuerdo con luchar por el cumplimiento de las convenciones, pero también hay que luchar porque se cumpla el convenio 182 de OIT y la recomendación 190 sobre trabajo peligroso para niños, niñas, adolescentes y la explotación sexual comercial infantil. El gobierno no está haciendo nada por la agenda de discapacidad y pobreza. Todas esas prácticas de exclusión que están ahí están por encima y son muy superiores a tener una activación contra el fiscal. Sería una posición un tanto más de altura. Y quizá para cerrar, que es la pregunta, ¿cuál es la posición del ISD respecto al editorial que publicó la UCA esta semana respecto al caso Selenel? Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que nosotros no podemos y no estamos en todos los temas. Podemos tener alguna opinión en términos generales, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de Polistepeque, que usted lo ha mencionado, puede remitirse a los informes de transparencia que anualmente hemos publicado desde el año 2010 y allí va a encontrar el tema. Hemos hecho crítica en el tema de Polistepeque acerca de la forma de cómo el presidente Funes lo manejó. Y señalamos en una ocasión, finalmente este es un tema como lo que hace el fiscal y como lo que hacen muchos, es que es legal y reviste las condiciones de legalidad, por supuesto, pero que en términos éticos, en realidad, ha dejado mucho que desear. Y así como este tema, hemos señalado otros. No podemos, y en el caso del que nos ocupa, no es por una tendencia ideológica, es que nosotros no tenemos los recursos enormes para poder atender cada asunto. No podemos atender el caso Chaparral porque para dar una opinión de esa tendríamos que contratar un equipo multidisciplinario, arquitectos, ingenieros, peritos calificados que nos puedan dar una opinión a nosotros real y nosotros poderla transformar en una comunicación como se ha estado señalando y en un planteamiento en el que podemos hacer señalamiento si hay o no hay deficiencia. En el caso de Francisco Flores, tomamos un caso emblemático y siempre lo dijimos, queremos a partir de este caso único demostrar si la institucionalidad de este país y la justicia de este país es capaz de funcionar. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahora? Que en el marco de este caso, la institucionalidad no ha cumplido de forma Don Ramón, debida. no tengo tiempo, pero me insiste el editorial de la UCA. ¿Cuál es su posición, por favor? Para nosotros, lamentamos mucho, y digo esto porque hay entidades como el IDUCA, que es parte de la red contra la corrupción, en donde no solo ISD, FESPAD y otras organizaciones estamos participando. Y la opinión ahí ha sido totalmente diferente. Hay otros espacios en los que interactuamos con otras instancias de la UCA y no es. Creemos que aquí hubo alguna influencia externa que intervino y que provocó también este Magnífico, tipo con eso de nos opinión. quedamos. Don Ramón, un placer que nos haya acompañado. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Sergio. Gracias a usted. Voy con usted, don Mauricio. Tengo poco tiempo, pero ¿qué opinión le merece si quiere agregar algo?
No, ¿No quiere agregar nada? no, porque este es un programa de análisis, no un programa político con una línea claramente definida por una institución como el ISD. Entonces empezaríamos ya que, no. ¿Tiene una línea definida y ese? Sí, y queda claro, pues, ha tomado media hora del programa para eso. Entonces, yo no vengo a eso, pues. Yo vengo a otro tipo de programas, no a este que ahora ha estado esta noche. Así que no, muchas gracias. Ok, perfecto. Señores, vamos a una pausa. Volvemos. Estamos de regreso, señores, ya no hay tiempo para más, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Oscar Godoy, un placer que nos haya acompañado, muchísimas gracias. El próximo jueves, feliz retorno a Santana, con cuidado, por favor. Don Mauricio Meyer, un gusto, gracias por habernos acompañado, tengo miedo, señor. Mire, yo no he venido en las últimas 6 semanas y lo que más me dolió es no haber venido el jueves pasado. ¿Por qué? Porque recién había pasado el Día del Padre y yo creo que esta persona tal vez usted la reconoce. ¿Ah? Mi padre, Sergio Méndez. Gran amigo mío, de la época de la juventud mía y muy amigo de su padre. Muchísimas gracias, de verdad un regalo invaluable, no tiene de verdad la dimensión de lo que usted está provocando en mí y por supuesto de mi padre, que mucha falta me ha hecho y muchísimas gracias, le agradezco. Seguro que va a estar colgado en mi bufete de abogado. Okay. Muchísimas gracias. Gracias por recordar y revivir este tipo de emociones, porque son precisamente el combustible que su servidor necesita. Porque el único compromiso es con El Salvador. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos haya acompañado hoy jueves 25 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, recomiéndenos. Si no, mejor no diga nada. Será hasta mañana. Una vez más, que el Señor los bendiga a todos.